como siempre, deseo hacer una breve introducción. Es para ir un poco familiarizándonos y que nuestra mente y nuestra conciencia son los ejercicios de precalentamiento espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hoy voy a comenzar la introducción partiendo de 3 versos que se mencionan en el segundo canto del Srimad Bhagavatam del primer capítulo. Y comienza el primer verso con, cito el sánscrito, Shotavya Nidhi Rajendra Ninam Santi Saha Apasyatan Admatattvam Giheshu Griha Metinam. Aquí hay una palabra clave que es Admatattvam. Admatattvam en sánscrito significa conocedores o que buscan el conocimiento del ser. Entonces dice, Dejapatya la tradishu. Dice, en el mundo material, en el escenario material, podemos observar que en términos generales, en el ámbito social, el 95% de la sociedad está inmersa en adquirir información de diversas corrientes, ¿no? Es una información materialista. Es una información totalmente infructuosa, porque no perdura en el tiempo. Todo lo que es de origen material o tiene una conexión con el plano material es efímero, es transitorio. Por consiguiente, esa información es irrelevante. ¿Por qué? Porque nosotros, como esencias divinas o partículas conscientes divinas eternas, tenemos conexión y necesitamos una fuente de información que nos nutra y despierte nuestra eternidad, ¿de acuerdo? Entonces dice en este verso, en la sociedad, si nosotros observamos al colectivo social, podemos percibir que todo el mundo está inmerso en perseguir, en adquirir conocimientos que son totalmente triviales. No tiene ninguna relación con el Atma Tattvam que describe en este verso, ¿no? Es decir, con el conocimiento del ser, de quién eres tú. Es decir, la sociedad o en el mundo de la energía ilusoria o en este escenario totalmente ficticio, todos estamos inmersos en informaciones que son efímeras, que son ficticias, o sea, que no nos beneficien como seres de luz, como partes integrales eternas de ese plano de inmortal. Muy pocas personas. Entonces, el segundo verso es que precede, que es posterior a este verso, dice Nidraya Hiyate Naktam Vyavayena Chavavaya Diva Chartejaya Rayan Kutumba Varanene. Dice Nidraya Hiyate Naktam. Dice, si nosotros observamos el escenario, ¿qué sucede? ¿Qué observamos? Durante el día, el escenario del día es muy distinto al escenario de la noche. Si nosotros observamos el escenario diurno, ¿qué vemos? Vemos que todo el mundo está muy ajetreado, inmerso en una actividad, que es el desarrollo económico. Cómo obtener dinero, la mayor cantidad posible de dinero, ¿con qué finalidad? Tiene 2. Primero, tengo que adquirir dinero con la finalidad de que esa adquisición de dinero me va a permitir a mí disfrutar de los deleites sensuales. Esa es la primera función, ¿no? Diurna. Y además de yo ser el primer receptor de esa fuente de dinero, después hay unos segundos beneficiarios. Dice kutumba. Kutumba, Varanena, Kutumba en sánscrito significa la familia. Entonces, primero, invierto todo mi tiempo y energía en la adquisición de dinero, de recursos económicos, para poder subsistir, y para eso tengo que invertir todo mi tiempo y energía como un asno, todo el día, y después que yo adquiero ese dinero arduamente adquirido, ¿qué hago? Sustentar a la familia.
Y entonces el Srimad Bhagavatam dice que esa supuesta familia, en un comentario del primer canto del Srimad Bhagavatam, Prabhupada explica de una forma, ilustra de una forma muy gráfica, dice, esa familia son simplemente una banda de chacales, de coyotes. Eso es lo que nosotros consideramos a la familia, porque sabéis que los chacales o los coyotes son depredadores. ¿Eh? Entonces dice, ellos están esperando que el jefe de familia o ese asno que trabaja todo el día arduamente para adquirir dinero llegue al final de mes con esos recursos económicos y entonces esos depredadores se amotinan y dicen, necesito dinero para esto, necesito dinero para el otro, dame mi dinero. Esto es lo que está sucediendo en el escenario diurno. ¿De acuerdo? Tenemos que comprender que el Bhagavatam, la perspectiva del Bhagavatam es una ventana cósmica de la realidad. El conocimiento védico nos está presentando la realidad, que está maquillada, de eso se encarga la energía ilusoria, de maquillar, de enmascarar la realidad. Maya significa enmascara la realidad, una percepción errónea de la realidad. Maya nos pone unas lentes que alteran, distorsionan la realidad. Entonces tenemos esas lentes y percibimos una realidad como cuando nos ponemos esos aparatos que hay tridimensionales ahora, no sé cómo se llama esa tecnología que se pone que parecen gafas de buceo. Ah, mira, estoy contemplando, estoy aquí en los Alpes suizos, ¿no? Y estás en Carabanchel. Y te crees que estás en los Alpes suizos, pero estás en Carabanchel con toda la contaminación, con todo el ruido, o donde quiera que te encuentres, ¿no? Pues Maya, desde cuando el momento que te levantas, de inmediato te inserta esa tecnología, ¿no? Y dices tú, wow, qué maravilloso, ¿no? Qué día más maravilloso. Oh, mira, el cielo está polucionado, casi me estoy asfixiando, casi no puedo respirar de la contaminación que hay. Ay, sí, sí, tengo un cáncer, pero no, la ciencia lo va a resolver. Entonces enmascara toda esta realidad. Este es el escenario diurno. Maya nos pone eso. Entonces, toda esta banda de familiares de chacales y coyotes que hacen son depredadores, son sanguijuelas que extraen nuestra energía vital. Porque ¿qué estamos haciendo con nuestra energía? Cada gota de sangre es una fuente de energía. Y nosotros estamos hipotecando nuestra vida, nuestra energía, en adquirir algo para mantenernos a este cuerpo que no somos. Eso es lo más interesante y lo más impactante de todo. Esforzándonos diariamente para sustentar un cuerpo que no somos. Y después, como dice Prabhupada, una banda, así lo menciona, a una banda de chacales y coyotes que nos drenan toda la energía. Y nosotros felices, o sea, todo este colectivo se sienten muy feliz de que cuantos más chacales y más depredadores haya, pues ahí estriba la felicidad. Imaginaros cómo es Maya. Te están devorando y tú estás sonriendo y te sientes feliz. Eso es Maya, es la energía ilusoria, ¿no? Y entonces ahora pasamos al segundo escenario. Nidraya. Nidraya, Hiyate Naktan. Nidraya, Nidra, en sánscrito significa la noche. Ese es otro escenario. Entonces, ¿qué sucede en ese otro escenario nocturno? Dice, los materialistas, aquellos que están bajo la influencia de la energía ilusoria, durante la noche tienen dos actividades. Así como durante el día exhibimos dos actividades, dos tipos de actividades, durante la noche también nosotros manifestamos dos tipos de actividades. Nidraya, una de ellas es dormir, y los que no duermen de la noche, ¿qué hacen por la noche? Están inmersos en los placeres del sexo. Se dedican a tener relaciones sexuales. Y estas son básicamente los dos escenarios en que las almas condicionadas viven. Entonces, por eso dice en el primer verso, pero tú tienes que ir, tú que ahora estás despertando, tú tienes que trascender esos escenarios. Entonces ahora llegamos a una tercera sección y dice, Srotavya nidhi rajendra ninan santi sahasrasaha apasyatang matattuam grihishu
De nuevo en este verso menciona Atma Tattva y le dice Srila Sukadeva Goswami, Sotavya Nidhi Rayendra. Dice Rayendra, ¿sabes qué significa rey? Dice, mi querido rey, las personas, los materialistas que están atrapados, que se encuentran en esta prisión cósmica, tienen la tendencia, las almas condicionadas, a interactuar y a explotar a aquellos que pueden explotar, que tienen una afinidad y una tendencia a la explotación. Y de hecho lo vemos. Si nosotros, por ejemplo, analizamos nuestra vida pasada, recordamos con quién nos asociábamos, con aquellos, ¿verdad?, que tenían unos objetivos, unos hábitos, unas tendencias similares a la nuestra. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era explotarles, es decir, derivar, placer, manipularlos, ¿verdad? Nunca hubo amistad, era simplemente una explotación mutua. Entonces tenemos las almas condicionadas, tienen la tendencia a interactuar con aquellos que pueden explotar. Entonces aquí dice, apasetan Atma Tattva, pero dice, pero no, ahora en el ámbito espiritual tenemos que abandonar esas tendencias, esa conducta de explotación y buscar aquellos, no que vamos a explotar, sino aquellos que nos quieren beneficiar, que van a aportar conocimiento, luz, que van a despertar nuestra conciencia. Y eso es la búsqueda del conocimiento del ser, Atma Tattvam. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es todo este escenario cósmico? ¿Existe un futuro? ¿Qué hay más allá de esa secuencia de la muerte? ¿Existe una continuidad de la existencia? Estas son las preguntas filosóficas elementales de una persona que se está cuestionando ir más allá del escenario efímero y rocambolesco en el que se encuentra. Entonces ahí es donde, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, el famoso verso que dice Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jana Yatiasu Vairagyam Jnanam Chayat Ahaitukam. Le dice Srila Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit, el rey, dice, cuando uno comienza el servicio devocional, que es la ciencia del Bhakti Yoga, Buddhi Yoga, es la ciencia espiritual, el conocimiento espiritual racional, o como a través del Bhakti o del Buddhi Yoga adquirimos un conocimiento espiritual racional. Dice, entonces, ¿qué sucede cuando uno practica Bhakti Yoga o servicio devocional? Dice, hay se producen dos consecuencias. Dice, Vasudeva Bhakti Yoga Yanayatiya Suvairagyam. Primero uno adquiere Yanan Chayat Ahaitukam. Primero uno adquiere Yanan, conocimiento. Por la práctica del servicio devocional, uno desarrolla gradualmente conocimiento. ¿Y qué sucede después? ¿En qué desemboca ese conocimiento? Dice Yanayatiya su Vairagyam. Vairagyam significa uno desarrolla indiferencia gradualmente. ¿Hacia qué? Hacia el escenario en el que uno vive, hacia la sociedad. Por eso los Vedas, todo el conocimiento védico converge en el mismo mensaje para todos aquellos que estemos interesados en lograr la liberación. Tenemos que liberarnos, evadirnos de esta prisión cósmica. Y entonces dice, primero tienes que adquirir conocimiento. Es una ciencia, como toda ciencia se fundamenta en una serie de premisas y de postulados. Y después, ¿qué sucede? Eso de una forma natural va generando en los practicantes, en los estudiosos del servicio devocional, vairagya. Tiene que producirse eso. Es decir, desarrollar desafección, indiferencia
hacia el escenario social, hacia todo lo que observamos y hacia los residentes del mundo material. Si en las prácticas del servicio devocional nosotros no desarrollamos ese conocimiento que tiene que desembocar en el vairagya, en esa desafección e indiferencia hacia el escenario y hacia los residentes de ese escenario, esto nos indica y es una evidencia de que no estamos progresando espiritualmente. No estamos aplicando correctamente las prácticas devocionales. Esto es la evidencia. Muy importante tener esto en cuenta. Son dos factores muy importantes y todo el conocimiento védico se fundamenta en estos dos conceptos. Adquisición de conocimiento y finalmente indiferencia, desafección hacia el mundo material. ¿Por qué? Porque ¿qué relación nosotros tenemos con todas esas personas? Es una relación ¿con quién? Con el cuerpo, con nuestro cuerpo y con la mente. Pero con nuestra esencia divina, con nuestra identidad espiritual, no tiene ninguna. El alma no puede interactuar con expresiones materiales, con objetos materiales. El cuerpo físico es un objeto material, es un producto de la materia, es un ensamblaje de 8 elementos, 5 elementos físicos burdos y 3 elementos sutiles, ¿no? La mente, la inteligencia, el ego y la conciencia contaminada, 4. Entonces, ¿por qué nos volcamos tanto en identificar? ¿Por qué insistimos tanto en identificarnos con esas personas? Esto no quiere decir que vamos a ser personas ahora muy repelentes y muy desagradables, porque como yo no soy el cuerpo y esta persona tampoco es su cuerpo, estoy interactuando con un disfraz, con alguien que realmente yo no conozco. Y de hecho, cuando se produce la muerte, ¿por qué nos lamentamos? Cuando se produce el deceso de esas personas con las cuales nosotros tuvimos una relación en el decurso de nuestra existencia, ¿por qué nos lamentamos? Es decir, a la persona, a la identidad con la cual nosotros teníamos una relación, nunca la conocimos. ¿Con quién tuvimos entonces esa relación? Tuvimos una relación con una expresión desvirtuada de su mente, de la mente, y después del cuerpo físico. Pero a la persona, al principio activo, a la esencia espiritual que se manifestaba a través de una mente y de un cuerpo físico, nunca la hemos visto. Nunca. Al ser que habitaba en ese vehículo, en ese automóvil, nunca lo hemos visto. Entonces, si nunca lo hemos visto, ¿por qué nos tenemos que lamentar? ¿Por qué lamentarnos por algo que no es real? Entonces, todo este conocimiento tenemos que tenerlo. Y no siempre tenerlo, sino que ir integrándolo, practicando. Porque cuando llegue el momento, entonces nosotros vamos a exhibir los síntomas típicos de las personas que no tienen conocimiento, es decir, que son ignorantes. ¿De acuerdo? Muy importante esto. Entonces, sabemos que no somos este cuerpo ni esta mente, son reflejos desvirtuados de mi esencia divina y análogamente nuestros interlocutores también lo son. Esto no quiere decir que los vamos a maltratar, que vamos a ser maleducados, pero vamos a ser afectuosos, vamos a ser educados, vamos a ser amables, pero no vamos a desarrollar ese apego. ¿Qué es el apego? Vamos a definir ahora lo que es el apego, muy importante. El apego es una emoción. Todo lo que experimenta el alma condicionada son emociones producidas o desencadenadas por la mente. Entonces, los apegos, hay apegos que son positivos y hay apegos que son negativos. Pero esos apegos que generan una discordancia psicológica, emocional, esos son apegos disfuncionales. Son emociones disfuncionales.
Por ejemplo, yo estoy con una persona o que me atrae mucho una persona, he tenido una relación con una persona, esa persona me abandona o fallece. ¿Y entonces qué sucede? O sea, entro en una crisis psicológica y emocional. Y muchas personas llegan a un punto incluso a suicidarse. O incluso vemos personas que se han separado o abandonado a la pareja porque se ha producido un divorcio y como una revancha y una emoción debido a un apego desenfrenado y desmesurado, ¿qué sucede después? Se produce un homicidio y estamos viéndolo cada día en las noticias. Fulanito o fulanita asesinó a su pareja, que se había divorciado o la había abandonado. Entonces, esas emociones son disfuncionales y la emoción tiene que estar bajo el control de la inteligencia. Es decir, nosotros podemos tener una tendencia a consumir algo, pero si ese producto me produce a mí una patología o una alteración en mi salud perniciosa o perjudicial, entonces tenemos que abandonar eso, por mucho que nos agrade. Entonces, las emociones tienen que estar bajo la supervisión del intelecto. El amor, por ejemplo, el amor. El amor es una emoción. El amor no se puede intelectualizar, pero no debemos permitir que la mente dispare las emociones disfuncionales. Por ejemplo, o un chico o una mujer siente atracción hacia alguien, pero no ha reflexionado, no ha analizado realmente si esta persona es adecuada para mí. Simplemente se ha dejado arrastrar, influenciar por su aspecto físico, porque es muy atractivo, porque es una persona que cuando habla es muy elocuente, es una persona muy inteligente, pero no ha valorado realmente qué virtudes tiene esa persona. Y vemos que en este tipo de relaciones, cuando la inteligencia no se utiliza o no supervisa las emociones, ¿cómo acaban? En divorcios, en separaciones, en homicidios. Esto es la realidad. Entonces, las emociones en este plano siempre tienen que estar supervisadas por la inteligencia. Una emoción se dispara, pero uno tiene que racionalizar. ¿Por qué? No, esto no es adecuado. Esta actividad que tú vas a ejecutar puede ser perjudicial para ti, este alimento puede ser perjudicial para ti, esta persona que tú consideras muy atractiva y que te tiene totalmente obnubilada y fascinada, pero tú no has considerado realmente, no has analizado ni has investigado quién es realmente esa persona. Cuáles sus tendencias, sus hábitos, su forma de ser, si tiene virtudes, qué cualidades tiene. Entonces, vivimos en una sociedad donde las emociones irracionales imperan y como consecuencia, ¿qué sucede? Hay conflictos sociales, conflictos personales, conflictos interpersonales, conflictos familiares, conflictos de pareja. ¿Por qué? Son las emociones las que están dirigiendo nuestras vidas. Cuando lo que tiene que dirigir, lo que tiene que premiar, lo que tiene que prevalecer es el uso de la inteligencia. Esto es adecuado, esto no es adecuado. Por eso todo el conocimiento espiritual se fundamenta en Jnana y Vairagya. Y Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, cuando le explica a Arjuna, ¿no? Dice, sí, el desapego es dice, toda esta situación, todo este desbordamiento, esta convulsión psicoemocional que tú estás teniendo es compleja de gestionar, pero si tú utilizas Jnana y Vairagya, el conocimiento, y después la desafección y la indiferencia, previo a un análisis profundo y racional de la situación, entonces será muy fácil para ti trascender y poder superar esa crisis. Entonces, muy, muy importante, la inteligencia siempre debe estar presente en nuestra vida y no dejarnos arrastrar
por los dictados de la mente, y la mente dispara las emociones. Y en realidad todo el proceso de la evolución espiritual es un proceso de evolucionamos por saturación emocional. Entonces, aprendamos a gestionar nuestras emociones utilizando la inteligencia espiritual siempre. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. ¿Para qué? Para que no tengamos después que afrontar escenarios adversos, problemáticos y dolorosos. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué afrontamos adversidades? Debido a la ignorancia. Todo es una manifestación de la ignorancia. Y el conocimiento espiritual entra en acción para indicarnos, es ese foco de luz en la noche para indicarnos, tú quieres ir por aquí, por la derecha, por este sendero, pero no, eso no es adecuado. Tú tienes que seguir por el sendero del centro, por ejemplo, y abandona ese sendero, no es nuevo para ti, porque ahí vas a tener problemas. Vas a experimentar una serie de adversidades y van a generar en tu vida aflicción, dolor, depresión, frustración. Entonces, por eso es muy, muy importante. Dos pilares, Sadhu Sangha y el Sastra. Mahayana Yenagata Sapanta. Siempre debemos de seguir los pasos, las directrices de quién, de los que conocen el sendero, de los que son expertos. Son los grandes sabios, son los grandes devotos. Y después las directrices del conocimiento védico, de las escrituras. Pero eso explica Krishna el Gita, ¿no? Dice, Yasastravidin usrija vartate kamakaratana sasi din apapnoti na sukan na paran gatin. Dice, aquellos que en esta senda del servicio devocional no fundamentan sus prácticas, ni su conocimiento ni intelecto en el conocimiento védico, en las escrituras, ¿qué sucede? Dice que suceden tres cosas. Dice, no alcanzan ni la felicidad, ni tampoco, o sea, no se perfecciona ni tampoco alcanza la liberación espiritual. Para aquellos que nos siguen las directrices. Por eso nosotros nos fundamentamos en Sadhu Sangha, en las instrucciones de los devotos, de los grandes devotos, y en el conocimiento espiritual de los Vedas, de las escrituras. ¿De acuerdo? Muy importante, muy, muy importante. Ellos son esos luminares, ¿no? Son ese sol que emerge en el horizonte, ¿no? De la ignorancia en el que todos estamos inmersos. Por eso, en el conocimiento védico, en todos los textos védicos, ¿no? Constantemente se está elogiando, enfatizando el papel fundamental y necesario del maestro espiritual, ¿no? Y dice, Om Agyanati Mirandasya Gyanangena Savakaya Chakshur Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, que aunque yo estaba inmerso en la más profunda ignorancia, él con la antorcha, con esa luz del conocimiento, disipó toda esa ignorancia. Entonces, muy importante esto. Así que os exhorto a todos los presentes y a los que no están presentes, pero que escucharán este vídeo, que tomemos en serio este proceso. Esto no es un juego. Nos estamos jugando la vida, una vida más. Krishna no va a interferir, pero nosotros tenemos que tomarlo muy en serio, porque un mínimo de falta de atención puede generar consecuencias muy dolorosas, como por ejemplo que nuestra evolución espiritual se detenga en esta existencia y no sabemos qué va a suceder en la próxima existencia. Eso depende ya de Krishna. Krishna va a hacer al final un cómputo de nuestra existencia hasta el final y entonces va a decir, bueno, pues tú por aquí, tú por allí. Ahora es la gran oportunidad.
Ahora lo tenemos todo, tenemos el conocimiento, tenemos el apoyo logístico del conocimiento védico, tenemos las directrices, la guía de los devotos, lo tenemos todo, tenemos el canto del santo nombre. No desperdiciemos nuestro tiempo ni nuestra energía. Es decir, tenemos dos factores importantes, ¿no?, que se mencionan, por ejemplo, en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, cuando describe la historia de Dhruva Maharaj. ¿Por qué Dhruva Maharaj obtuvo esa perfección en un breve tiempo de 6 meses? Y era un niño que tenía 5 años. Y él obtuvo esa perfección. El señor Vishnu personalmente se le manifestó. ¿Por qué? Explica el Bhagavatam, dice, por 2 factores fundamentales. Fue serio y sincero. Entonces, en este proceso, lo fundamental es ser serios y sinceros. Krishna conoce perfectamente, no olvidemos, que Krishna no es simplemente omnipresente, sino que es omnisciente y su mirada es omnipenetrante. Y no simplemente eso, sino que el capítulo 13 del Bhagavad Gita dice Upadrasta Anumantascha Bhakta Bhakta Mahesvara, Paramatmeti Chapi Ukto Dehashmin, Purushapara dice, yo como Paramatma, como la superalma, ese testigo presencial interior, soy el que está observando todas las actividades, todos los pensamientos, todas las expresiones verbales, todos nuestros sentimientos. Y además de ser ese testigo presencial, Anumantas, dice, yo soy el que otorga el veredicto final o los resultados, las consecuencias de todas esas actividades. Entonces, a Krishna no le vamos a embaucar. Krishna conoce perfectamente nuestro grado de sinceridad, de integridad, de seriedad. Entonces, comprometámonos con el Señor. Señor, ahora en este momento no soy todo lo sincero, no soy todo lo serio que debería ser, pero ese es mi objetivo, Señor. Simplemente, si nosotros podemos sentir eso de corazón profundamente y expresárselo a Krishna le gusta que nosotros le hablemos. Si se lo expresamos de corazón, Él lo acepta y Él nos va a ayudar. Le decimos, ayúdame, Señor. Porque quiero sumergirme por completo en la conciencia de Krishna, en ti. Y es lo que Krishna espera de cada uno de nosotros, de los que hemos iniciado este trayecto hacia el infinito. Esto es una travesía en un océano insondable donde tenemos que afrontar infinidad de borrascas, de tormentas, de tsunamis. Eso es la realidad. Pero si Krishna está empujando el barquito y protegiéndolo, y tenemos a un buen capitán, como es el maestro espiritual, entonces el éxito está garantizado. Pero para eso, reitero, tenemos que ser muy serios, muy sinceros. Krishna conoce nuestras flaquezas, nuestros patrones disfuncionales, pero hagamos ese pacto con Krishna. Ayúdame, Señor. Mira qué frágil soy, mira que tengo estas tendencias disfuncionales, ¿no? Que soy envidioso, que soy soberbio, que soy una persona codiciosa, que soy un iracundo, que soy, Señor, mira la lascivia, que a veces se me dispara la libido. Todo esto tenemos que expresárselo al Señor. Ayúdame, por favor. ¿Por qué? Yo quiero superar esto. Porque eso no es nuestra realidad. Todos esos patrones disfuncionales no son nuestros. Entonces, ¿quién es el que desencadena eso? ¿O quién está contaminado por eso? La mente. Es la mente. Y nosotros no somos la mente. Nosotros estamos más allá de la mente y del intelecto. Y la conciencia que está ahora mismo contaminada por esos patrones disfuncionales. Tengo que recuperar mi identidad espiritual, quien yo soy en realidad para ti. Un ser inmortal,
una partícula consciente de vida, que emana conocimiento, que tiene existencia eterna, inmortalidad y además disfruta de esa bienaventuranza espiritual infinita. Ese es nuestro objetivo. Pase lo que pase, tenemos que tener muy claro el objetivo. Los materialistas, ellos en cada día, ¿no? O en diversos periodos van diseñando y creando objetivos y van periódicamente observando y analizando cómo esos objetivos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿De acuerdo? Para focalizarse en lo que realmente es relevante y establecer prioridades. Para nosotros la prioridad y el objetivo es desarrollar amor, ese amor puro, ese amor que todos anhelamos, ¿no? Por Krishna, y obtener esa inmortalidad y esa bienaventuranza eterna. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y no debemos apartarnos de él bajo ningún concepto. Y gradualmente tenemos que observar esa tabla de ruta, ese mapa de ruta, para ver cómo estamos progresando. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, this being said, pasamos al Srimad Bhagavad Gita. Intento ser lo más explícito posible para que el mensaje cale en vuestra mente y en vuestra conciencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, sección del Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 34, ¿no? Vamos a recitar el famoso mantra de invocación del segundo canto, ¿de acuerdo? Del primer capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai. A ver, Akirtin Chapi Bhutani Katha Jishanti Te Abhyayam Sambhavitasya Chakirtir Ranat Atirichyate. Aquí hay una palabra muy importante que es Akirtin, la infamia. Es decir, hoy en día, desafortunadamente, en la sociedad que vivimos, hay tanta decadencia ética, moral, espiritual prácticamente inexistente, que lo que antes las personas consideraban el honor y el deshonor, la fama y la infamia. Esto era muy importante, estos eran virtudes, eran conductas extremadamente valoradas, sobre todo en el ámbito de los estatus sociales más elevados, ¿no? Por ejemplo, los intelectuales, los guerreros, los mercaderes. Recuerdo que en el pasado, me imagino que vosotros no, los tratos o las transacciones mercantiles se hacían con un apretón de manos, por ejemplo, en la época bíblica, y decía, bueno, de acuerdo, ¿no? Entonces se daban la mano y hacían un juramento de que ese era el precio, esta era la transacción, ese era el acuerdo. Había uno no. ¿De acuerdo? Hoy en día, desafortunadamente, lo que impera es el fraude en grado sumo. Embaucar a los demás está de moda. Es lo que predomina, ¿no? Es decir, ser un bribón. Ser un bribón hoy en día, un corrupto, es lo políticamente correcto. Es decir, en nuestra sociedad actual hay tres factores que se han alterado: el narrativo, el psicológico y el tecnológico. El factor narrativo es, antiguamente, lo políticamente correcto era ser una persona íntegra, una persona honrada, una persona leal, de honor. Hoy en día, lo que es políticamente correcto es ser un empacador, es ser un explotador,
ser un bribón, un villano. Eso es lo políticamente correcto. Es decir, los valores se han invertido. ¿Os habéis percatado de ello? ¿Cómo se han invertido? Está todo invertido. Está todo distorsionado. Lo que antes considerábamos que era incorrecto, ahora es correcto. Lo que antes era luz, ahora es la oscuridad. La ignorancia es lo que predomina. Pasamos al siguiente factor psicológico. Ahora lo que predomina es la psicología positivista. La psicología positivista se fundamenta en intenta de adquirir el mayor deleite sensual posible a costa de la fricción de los demás, sin tener en cuenta las consecuencias o perjuicios que puedas acarrear, ocasionar a los demás. Esto es lo que se llama la psicología positivista. Pero si les preguntas a estos individuos en qué consiste la felicidad, esa adquisición de placer, no lo describen en qué consiste, porque lo desconocen. Después tenemos un tercer factor, ¿no? Tecnológico. Me imagino que todos recordaréis que hace una década los móviles, por ejemplo el Nokia, eran una tecnología que era neutral. Duraba muchísimo. Hoy en día los smartphones no es una energía neutral. Hoy este tipo de tecnología genera una adicción extraordinaria. De hecho, hay un estudio estadístico que dice que cada persona que tiene en posesión un dispositivo móvil, dice que en el decurso del día lo mira unas 150 veces. Imaginaros. Durante la noche ni siquiera pueden desconectar el móvil. Si se levantan a las 3 o las 4 de la mañana que tienen que ir al aseo, miran el móvil. Para despertarse, antiguamente utilizábamos los relojes. Arriba. Y hoy todavía existe. Tú vas a una tienda de estos de asiática y lo puedes adquirir por 10 euros. Pero no, el móvil. Se ha creado una adicción extraordinaria. Y no simplemente de esto, sino que detrás de todos esos supuestos YouTube, vídeos, el likes, todo esto, hay un negocio multimillonario que nunca se ha producido en la historia de este planeta. En Silicon Valley, donde se encuentran todos estos autores intelectuales tecnológicos de toda esta tecnología, ellos tienen miles de ingenieros que se encargan de diseñar todo esto para generar adicción. Y este negocio de que cada vez que tú entras a mirar el WhatsApp, a mirar YouTube o el Google, todo eso está generando dividendos. Y estos dividendos anuales para estas compañías de Silicon Valley, estadísticamente se ha descubierto que genera... A ver, os invito a que cada uno de vosotros digáis una cifra que consideréis importante. A ver, cada uno de vosotros, una. A ver, que empiece Pepe. Dame una cifra. Lo que ganan al año. A ver. Al año calculo unos 1.000 millones de euros. Bien. Bien. A ver, Yara. 30 millones, 30 millones. 30. 30. Sí, sí. Okay. Yolanda, tu turno. ¿1.000 millones? 1.000 millones, vale. Pablo, danos una cifra. 15.000 millones. Bien, la estadística demuestra que estas compañías ganan anualmente la cifra de 100.000 millones de dólares, traduciendo en euros 84.600 millones de euros. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿verdad? Nunca en la historia. Y todo esto a costa de los consumidores, generando una adicción. Todo esto genera adicción.
si no se utiliza correctamente. Y es ahí, como comentaba previamente, que debemos de utilizar el intelecto. Y en lugar de tanto mirar el móvil, lo que tenemos que es mirar más el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, cantar el santo nombre, absorbernos en actividades devocionales, porque todo esto que estamos enriqueciendo a individuos que nos están explotando subrepticiamente, sin nuestro conocimiento, pero estamos siendo cómplices de todas esas grandes fortunas. Bien, entonces, la traducción, regresamos de nuevo al escenario de Kurukshetra, ¿no? Krishna instruyéndonos y dice, a Kirtin, dice, la gente siempre, si tú no combates, es decir, si tú no cumples con tu deber prescrito que tienes como guerrero, pues en el caso de Arjuna dice, la gente hablará de tu infamia. Y para una persona respetable, la deshonra es peor que la muerte. Hoy en día, personas respetables hay muy pocas. Habrá un 1% en este planeta de personas respetables. En términos generales, digamos que el colectivo donde más aglutina personas respetables son aquellos que están practicando servicio devocional. Pero hay también otras personas que no están dentro de esta jurisdicción, pero que también son personas respetables. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi padre. Mi padre era un negociante, un hombre de negocios. Era una persona respetable. Él daba una palabra y esa palabra la cumplía, independientemente de las consecuencias que le podían acarrear a nivel personal. Incluso a veces pérdidas. Pero como había dado una palabra, había hecho una transacción y era una persona íntegra y honesta, pues asumía esas consecuencias. Y hoy en día vemos que lo que predomina es la infamia de estos políticos corruptos. La infamia se ha difundido como una metástasis en toda la estructura social. Y eso es lo que impera. Entonces, nosotros tenemos que impermeabilizarnos. Porque como no nos impermeabilicemos, eso nos va a afectar. Es como un cáncer, es un tumor, ¿no? ¿Y cómo nos impermeabilizamos? Con las prácticas del servicio devocional, cada día, y orando al Señor Supremo. Nunca debemos de olvidar que Krishna es una persona. Y Krishna recíproca. Y si nosotros somos sinceros e íntegros con Krishna, y nos lo tomamos en serio, Krishna va a reciprocar. Sin duda alguna. O sea, eso es indubitable. Eso no se cuestiona. Krishna es una persona de honor. Y cuando Krishna promete algo, lo cumple. Independientemente de lo que suceda, porque Él tiene todo el poder para que cuando Él describe la realidad, Él hace que esa realidad se plasme, se manifieste, se materialice. Ese es el poder del Señor Supremo. Entonces, cuando Krishna nos dice, tú simplemente lo que tienes que hacer es olvidarte de todos esos infinidad de objetivos que tienes, que además te generan tanta ansiedad, tanta angustia, tanto temor, y simplemente sigue mis instrucciones. Ven a mí, refúgiate en mí. Capítulo 18, ¿no? Creo que es el verso 64 del Gita. Dice, siempre piensa en mí. Intenta volverte mi devoto. Sírveme. Y todo lo que tú hagas, hazlo simplemente para complacerme a mí, porque yo te puedo recompensar, pero infinitamente. Yo no te voy a dar una recompensa, un talón de X dinero, ¿no? No, yo te voy a recompensar con lo más grande, que es, te voy a liberar de la existencia material. Y no simplemente eso, sino que te voy a condonar todos los efectos reactivos de tus desmanes, las tropelías que has cometido en esta vida y en todas las vidas pasadas. Entonces, muy importante lo que le está transmitiendo aquí a Arjuna. Le está diciendo, le está
exhortando inexorablemente a que tú tienes que combatir, Arjuna. Tú eres un guerrero de fama, de honor. Todo el mundo te respeta, te venera. Si tú no combates, vas a acarrear la infamia sobre ti. Y para una persona de honor como tú, como un guerrero, porque aquellos eran guerreros y tenían honor, todos ellos, y de mejor es la muerte. Y hoy, desafortunadamente, ese honor está ausente. Y eso es lo que realmente otorga valor a las personas, como personas. Ya no estoy hablando como entidades espirituales, como personas. Nosotros tenemos que tener honor. Y cumplir con nuestra palabra, y cumplir con esa disposición de servicios al Señor Supremo. Y ser lo suficientemente honestos e íntegros para decirle, Señor, tú ya conoces mis disfunciones, mis patrones funcionales y mis fragilidades, pero yo estoy aquí porque realmente quiero ser una persona de honor, quiero ser honesto contigo. Ayúdame, Señor. Entonces, para nosotros es muy importante como personas tener honor en la vida. Y si nosotros damos una palabra y que nuestra conducta sea impecable, y que mejor perecer en el intento que no subsistir rectando y en la infamia, como la mayor parte de estos líderes y toda la sociedad, ¿no? Están inmersos en eso. Son gente que no tienen honor, son gente de lo más infame, de lo más corrupto, de lo más deplorable. No tienen valores de ningún tipo. Entonces, nosotros como practicantes del servicio devocional, Krishna espera de nosotros honor hacia Él. Que honremos esa oferta que nos está haciendo. Krishna no nos está coaccionando. Simplemente intenta convencernos, intenta persuadirnos. Esto es muy bueno para ti. Entrégate por completo a mí. Yo no te voy a defraudar jamás. No, como dice en los Salmos del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, yo no te desampararé, ni te abandonaré, dice el rey David, ¿no? Sino que siempre voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, si nosotros somos íntegros con el Señor y honramos esta oferta maravillosa que Él nos está ofertando, y somos impecables o nos esforzamos para llegar a ser impecables, entonces Krishna nunca nos va a abandonar ni nos va a desamparar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al siguiente verso, 2.35. Vajajana duparatam mansyate tvam maharataha yushancha tvam bahu mato bhutva yashasilhagavam. Dice, continúa, está intentando persuadir a Arjuna con argumentos de seres humanos, morales, éticos, para motivarle, ¿no? A que cumpla con su deber de combatir y para que no caiga en esa infamia que para él sería mejor, le dice, morir. Dice, los grandes generales que han tenido tu nombre y fama en alta estima, Drona, Bhismadev, Karna, Duryodhan, Jayadratha, grandes generales habían el bando puesto. Dice, pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor. Así pues te consideran insignificante. Es muy interesante aquí este factor psicológico. Krishna aquí está jugando un poco con la psicología inversa. Es decir, si tú abandonas el campo de batalla, te van a difamar, te van a injuriar. Entonces lo mejor que puedes hacer es combatir. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen los principios éticos ni espirituales que tú tienes. Jamás lo van a valorar. Jamás. Entonces ellos esperan como guerreros que tú como guerrero afrontes la batalla. En desaconcebida, está limitada, está eclipsada. No pueden percibir la realidad, no pueden percibir que tú eres una persona compasiva, benevolente.
y que estás dispuesto a abandonarlo todo, porque para ti todo esto es intrascendente, es irrelevante. Entonces por eso le está instando, ¿no? Le está exhortando. Tienes que combatir, Arjuna. Pasamos al siguiente verso. 2.36. Abhachavadanchavahum vadishanti tapahita nidantastava samarthyam tato dukha taranyukim. Dice, tus enemigos, continúa, o sea, él está diseñando una serie de argumentos, ¿no? de lo que sus enemigos van a pensar de él. Esto es lo que van a pensar de ti. No pienses que van a pensar otra cosa distinta, ¿no? O sea, que está siendo muy real, muy directo, muy transparente con Arjuna. Tiene que motivarle, tiene que inspirarle que tú tienes que combatir. No estamos aquí ahora para hacer un acto de caridad ni de altruismo. No, aquí hay guerreros y esperan que tú combatas, ¿entiendes? Hasta el final. Incluso aunque esto pueda ser el final de tu existencia. Entonces le dice, tus enemigos, que ahora es muy interesante lo que le dice, ¿no? Dice, tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas, es decir, te van a censurar, te van a descalificar, te van a vejar y desdeñarán tu habilidad. Es decir, tú como gran guerrero, porque en aquel entonces Arjuna era considerado como uno de los grandes guerreros que había en el planeta Tierra. Y dice, ¿qué podría ser más doloroso para ti? O sea, tú que has adquirido toda esta fama, que tú has invertido toda tu energía en desarrollar todos estos conocimientos castrenses, militares, ¿no? De la guerra, ¿no? Que te has enfrentado a todo tipo de adversarios, ¿no? Incluso con semidioses. Luchó Arjuna. De hecho, su padre Indradev le invitó a ir a los planetas celestiales porque estaban teniendo los semidioses una contienda muy seria con las fuerzas involucionistas del universo. Y entonces le pidió ayuda. Y Arjuna los venció. Entonces dice, ¿qué podría ser más doloroso para ti que perder toda esta fama que tú has adquirido? No simplemente en este planeta Tierra, sino en los planetas celestiales, Arjuna. Proseguimos. Verso 2.37. Hatova prapsyasi swargam jitva bhakshate mahim tasmat utishta kaunteya yudhaya krita nischayah. Dice, oh hijo de Kunti, o bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate pues con determinación y pelea. Krishna aquí está llegando ya, es decir, no tienes dos opciones. O combates y pereces en el campo de batalla y como consecuencia de eso vas a ser de forma automática promocionado a los planetas celestiales, o simplemente vas a lograr el éxito y vas a disfrutar del imperio. Entonces, Krishna está siendo muy categórico y está cerrando todas las opciones a Arjuna para que no le siga argumentando, ¿no? Con argumentos absurdos, impropios de un guerrero de la categoría como Arjuna, ¿no? Entonces le dice, levántate pues y pelea, Arjuna. Decídete ya, ¿entiendes? No tenemos todo el día. Tenemos aquí a las fuerzas beligerantes que están ya deseosos de entrar a la batalla, en la lid, y tú estás aquí lamentándote, ¿entiendes? Como si fueses un niño. O sea, le está recriminando. O sea, sé un poco maduro, tómate la cosa en serio y vamos a combatir. Verso 2.38. Sukadu que same kritva la bahala bo ya tato yudha ya yujashwa naivam papam avatsyasi.
Dice, le pelea por pelear. Es decir, no busques ningún tipo de resultado. Simplemente tu combate, porque ese es tu deber. Y sin tener en cuenta la felicidad y la aflicción. Es decir, tienes que trascender las emociones que este escenario te pueda producir. La pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por ahora sí, nunca incurrirás en pecado. Es decir, Krishna le está exhortando a Arjuna a que trascienda la influencia del escenario dual en el que en el universo gravita. Todo el universo funciona en la dualidad. Krishna describe algunas de las dualidades, la felicidad, la aflicción, la pérdida, la ganancia, la victoria, la derrota. Y si tú actúas con este estado de conciencia, con esta perspectiva, dice, no, o sea, no vas a incurrir en pecado, significa no vas a incurrir en karma que va a generar consecuencias reactivas, positivas o negativas. Y eso implica que vas a tener que seguir transmigrando aquí en este laberinto letal. Sino que además tú vas a tener paz interior. O sea, vas a tener una armonía emocional, un equilibrio psíquico. ¿Por qué sufrimos? Porque constantemente no gestionamos nuestras emociones y como hay apegos, y los apegos comentamos que son emociones disfuncionales, entonces sufrimos. Pero si simplemente pudiésemos desarrollar una actitud, esto es lo que tengo que hacer, esto le agrada a Krishna, aunque mi mente esté rechazando, esté aullando porque eso no lo quiero hacer, porque no me genera ningún tipo de beneficio personal, pero si nosotros lo llevamos a cabo con la finalidad de que es mi deber y esto le complace a mi Señor, a Krishna, entonces la dualidad no nos va a afectar. Vamos a ser simplemente neutrales. Como cuando observamos un escenario que puede ser conflictivo o violento, pero desde lejos lo observamos, puede en un momento dado captar cierta atención, pero no va a generar ningún tipo de emoción, ni positiva ni negativa. Simplemente somos observadores. Entonces aquí Krishna nos invita a todos nosotros, a través de Arjuna, que simplemente seamos neutrales, que trascendamos la dualidad, no nos identifiquemos con lo que la mente considera que le puede generar placer o aflicción. ¿De acuerdo? Y esto hay que practicarlo. Esto no es una teoría, tenemos que practicar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a leer el Gita, por ejemplo? ¡Ay, este capítulo, qué denso, qué técnico, qué filosófico! Pero aún así, no, señor, porque yo estoy haciendo un estudio sistemático y específico y aunque esto yo pues no tengo mi configuración intelectual o psicológica, tiene tanta afinidad, pero aún así lo voy a leer con detenimiento. ¿Por qué? Porque eso te agrada y porque me beneficia, porque aunque yo no lo entienda intelectualmente, por el mero hecho de concentrarnos y de llevar a cabo esa actividad de lectura consciente, Krishna nos va a facilitar el buddhi, la inteligencia racional para comprenderlo. Y es un sacrificio. Bueno, Señor, lo hago como sacrificio y quiero complacerte y yo sé que es positivo, es bueno para mí. Aunque el filtro mental lo rechace, si nosotros somos conscientes de lo que estamos leyendo, aunque no lo comprendamos, esa información está llegando al ser, porque esta información vibra en una tesitura espiritual y mi identidad espiritual vive en esa misma tesitura. Entonces no pasa directamente por el filtro mental ni de los sentidos, sino que va directamente a mi ser. Krishna se encarga de eso, de direccionarlo, para que impacte nuestro ser. Aunque nosotros no podamos racionalizarlo, ni comprenderlo. Este es el efecto, el producto del conocimiento espiritual. ¿De acuerdo?
Entonces, Prabhupada aquí en este comentario menciona el famoso verso, ¿no?, del Srimad Bhagavatam, capítulo, el del Bhagavatam, el 11º canto, 5.41, ¿no? Dice, todo aquel que se ha entregado por completo a Krishna Mukunda abandona todos los demás deberes, deja de ser un deudor y ya no tiene obligaciones para con nadie, ni con los devas, ni con los sabios, ni con la sociedad, ni con la familia, ni con la humanidad, ni tampoco con los ancestros. Esto es un hecho. Mientras un alma no esté practicando el servicio devocional o integre en su vida y como el objetivo supremo el servicio devocional y la conexión con el Señor Supremo, está endeudado con todos este tipo de sociedades, ¿no?, que se mencionan en el 11º canto. Pero cuando una persona con sinceridad, con seriedad, se dedica al Bhakti Yoga, se le exime. Krishna dice, ¿no?, yo te eximo de todo esto. Entonces dice Arjuna, por consiguiente, Arjuna, disponte a combatir. Antes de pasar a la próxima sección, si alguno deseáis realizar algún tipo de comentario, formular algún tipo de pregunta, ahora es el momento, o de lo contrario, como se dice en las funciones de casamiento, calle para siempre, ¿no? Entonces ahora es el momento. Claro, es referente a la introducción. La quise hacer anteriormente y se me quedó no Sí. con la traducción y el significado del Gita, no, sino referente a la introducción. Entonces, el amor es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento Una emoción. mental, Es una emoción. una emoción. Entonces, pero también es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento, el amor es un sentimiento, ¿no? Pienso, sí, ¿no? Sí. Y acompaña a la mente, ¿no? Acompaña, perdón, al alma. Acompaña al alma, ¿no? Lo que es si es un sentimiento mental, acompaña al alma, ¿no? No, la emoción pura del amor es propio del ser. Por ejemplo, en el mundo espiritual, la relación que hay entre Yasoda y Nanda Maharaj no es una relación meramente técnica, es decir, bueno, querida Yasoda, querido Nanda, estamos haciendo aquí la función en este pasatiempo de Krishna, pero que sepas que no hay nada más allá de eso. Eso no es real. Nanda y Yasoda sienten afecto mutuo entre ellos. Lo que sucede es que no existe esa manifestación densa o burda de la explotación sexual, que es lo que se considera aquí como amor. Eso allí no existe. Existe un afecto, una atracción entre los residentes del mundo espiritual. Ellos sienten amor entre ellos. Pero no existe la explotación sexual, ese instinto animal bajo. No existe entre ellos. Eso no existe. ¿De acuerdo? Ellos sí se aman, se tienen afecto. Por supuesto que lo tienen. Entonces, esa emoción es propia del ser, pero es la emoción pura, en su estado puro. Lo demás que conocemos aquí como amor es una manifestación de la explotación sexual hacia la otra pareja, nada más que es eso. Eso no es explotación de un cuerpo, eso es todo. Eso no es amor, eso es explotación, nada más. Eso es lo que se domina en sánscrito kama. Y lo otro es prema, es decir, el kama lo describe muy bien Chaitanya Mahaprabhu en Chaitanya Charitamrita. Dice, Admendriya Pritivancha Tarek Palikama, Admendriya Pritivancha Kare Prema Dana. Dice, el kama o ese deseo libidinoso del mundo material se le compara al hierro, pero el prema, esa emoción espiritual, dice, en su estado puro, eso es el oro. O sea que son dos metales que son diametralmente opuestos y en valor, obviamente, el hierro tiene muy poco valor. Entonces, ese amor puro, en su estado puro, es la naturaleza intrínseca del alma. Amar al Señor Supremo y amar a los devotos del Señor. Eso es natural. Eso no es algo artificial. Lo que es artificial es esa otra manifestación sexual. Eso es artificial.
¿Comprendéis? ¿Tiene sentido lo que te acabo de comentar? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa emoción se manifiesta a través de la mente ya lo desvirtúa. ¿Por qué? Porque la mente es material. La mente trabaja para la materia, no trabaja para el ser. De hecho, la mente constantemente se nos está, y Krishna Gita nos recomienda, y es como un animal salvaje, tienes que domesticarla. Porque como tú no domestiques a la mente, te va a llevar por los derrateros de la degradación. Te va a degradar como alma espiritual. Entonces, cuando la mente utiliza ese reflejo del ser, lo desvirtúa y entonces, ¿qué dice? Explotar, explotar objetos, explotar escenarios, explotar personas. Puedes explotar a una persona intelectualmente, puedes explotar a una persona a nivel estético, puedes explotar a una persona a nivel sexual. O sea, constantemente estamos explotando. En el servicio devocional eso no se contempla, la explotación, sino que se contempla la interacción mutua de afecto, de amor sincero, de servicio, fundamentado en el servicio o focalizado que converge en el servicio del Señor Krishna. Todos los residentes de Vrindavan, en el mundo espiritual de Goloka Vrindavan, su objeto de amor y de servicio es Krishna. En la región o en la esfera inferior de Vaikunta, allí todos los habitantes, los Vaikuntavasis, su servicio es focalizado en Narayana. Y allí todos los residentes de Vaikunta tienen sus parejas y se aman entre ellos. Pero no existe la explotación sexual, ni de ningún tipo. Es un amor natural o un devoto del Señor. Él es un devoto de Narayana como yo. Entonces hay afecto, hay amor, pero está todo relacionado con quién, con Dios, con Narayana, con el Señor Supremo. No sé si comprendéis el concepto. ¿No lo comprendéis? Es muy importante comprender este concepto. Lo que aquí consideramos amor es explotación sexual, nada más. Explotación de intereses. Por eso se dice en los Vedas que el amor en el mundo material, tal y como lo concebimos las almas condicionadas, es inviable. No es posible. No es posible. No existe tal cosa. Es simplemente las endorfinas se disparan y entonces cubren nuestra inteligencia, nuestro análisis y las emociones disfuncionales nos desbordan. Y cuando en el decurso del tiempo, cuando las endorfinas, cuando se van normalizando, se van estabilizando, nos damos cuenta que con la persona que vivo es un explotador, me maltrata, es un villano. ¿De acuerdo? Cuando pasa, es como la embriaguez, ¿no? Cuando te embriagas al día siguiente la resaca y te percatas de, uff, qué fatal, me excedí con el alcohol. Pues en las interacciones de pareja sucede lo mismo. Al principio el romance, ¿no? Le amo, cómo me habla, o sea, totalmente obnubilado, fascinado, o sea, impresionante, ¿no? Pero cuando pasa esa resaca te das cuenta gradualmente de que quién es esa persona. Y es cuando sucede que el divorcio, la separación, eso es la realidad. Y lo estamos viendo que esto es la tónica dominante en la sociedad, en el ámbito social. Entonces, lo que tiene que predominar siempre sobre las emociones es buddhi, la inteligencia espiritual racional. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo canalizo esa emoción? Y las emociones siempre tienen que converger en el Señor Supremo. Y todas aquellas personas que contribuyan a ese servicio, a inspirarme, a desarrollar más afecto, más devoción, más amor por Krishna, pues son bienvenidas en mi vida. Yo les abro la puerta a mi vida. ¿De acuerdo? De lo contrario, no. Porque me van a perjudicar. Es cuestión de tiempo. Me van a perjudicar. Entonces, seamos inteligentes para tener que eludir esas situaciones tan deplorables, vergonzosas y desagradables. ¿De acuerdo? En esto consiste el conocimiento espiritual. Bien. Pasamos a la sección. ¿Respondió? ¿Respondió? ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la sección de
la lectura, ¿no?, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era la página 24-25, ¿verdad? Entonces, preguntas y respuestas de los discípulos de Bhaktisiddhanta relacionado con el tema de la asociación, sí, cómo nosotros interactuamos con otros practicantes del servicio devocional y también con el ámbito social, ¿de acuerdo? Le pregunta a un discípulo, ¿qué es tener buena fortuna? Respuesta de Bhaktisiddhanta dice, después de que la partícula consciente de vida, esa entidad espiritual, ha vagado a través de universos, de infinidad de universos, imaginaros, hemos estado viajando, somos grandes viajeros, por infinidad de universos desde tiempo inmemorial. Es decir, desde que se creó este universo, este cosmos, hemos estado viajando. Y dice entonces, cuando la existencia material de esa entidad espiritual está próxima a finalizar, él desarrolla un mínimo afinidad por el servicio devocional. ¿Cómo recibe o cómo se despierta este mínimo deseo por la práctica o la afinidad por el servicio devocional? Dice, por la asociación con un devoto. Y dice, esto es lo que se define o lo que se considera tener buena fortuna. Y de hecho esto está avalado por Mahaprabhu en Chaitanya Charitamrita cuando dice Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. Dice, después de que el alma ha estado viajando, transitando por diferentes universos, en diferentes formas de vida y estados existenciales, dice, cuando tiene buena fortuna, se encuentra con el maestro espiritual y por la gracia del maestro espiritual, uno empieza a comprender y a descubrir la fascinante, embriagadora personalidad de Dios en la forma de Krishna. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿es extremadamente necesario asociarse con devotos puros? Muy importante. Aquí hace mención a devotos puros. Nosotros, practicantes del servicio devocional y otros practicantes, estamos caminando hacia esa devoción pura, pero eso no quiere decir que seamos puros. Habrá algunas personas que sí, algunos devotos que sí están en ese nivel de conciencia, de comunión con Krishna, de pureza, ¿no? Pero los que no estamos caminando en ese nivel, en ese estado de conciencia, entonces dice, la respuesta dice, los neófitos en realidad no pueden comprender la importancia de la adoración de la deidad, porque sus concepciones mundanas de la adoración de la deidad todavía no se han desvanecido. Es decir, un neófito es muy leal a la deidad y él considera que esa manifestación de la deidad es el Señor Supremo, pero en realidad no tiene una profundidad y una comprensión profunda y espiritual de lo que es la deidad, ¿no? Y dice, ni tampoco es consciente de la supremacía ni de la posición superior espiritual de esos devotos puros. Es decir, el neófito no puede valorar ni puede diferenciar los devotos que están en un nivel de evolución espiritual superior, ni tampoco valora ni respeta a las personas normales. Estas son, digamos, que las manifestaciones o los factores típicos de los neófitos, ¿no? Dice, y esto es porque las personas santas recomiendan que los neófitos se asocien con devotos puros, es decir, con devotos que están en un nivel de evolución superior. Dice, sin la asociación de esos devotos puros o personas que están en un nivel de evolución superior, los seres humanos no pueden beneficiarse adecuadamente de
y de comprender de lo que es adorar a la deidad. Siguiente pregunta. Le pregunta al discípulo, ¿cuál es la literatura más sublime, la más elevada? Y entonces la respuesta categórica y contundente de Srila Bhaktisiddhanta. Esto es para todos nosotros, para que realmente valoremos a esta escritura que va a mencionar. Dice, no existe en el universo una literatura más valiosa y más preciada, más sublime que el Srimad Bhagavatam. Dice, pero es complejo estudiar el Srimad Bhagavatam sin la asociación de las personas santas y del maestro espiritual. Y de hecho nosotros tenemos, cada uno de nosotros, la experiencia práctica de que hemos leído el Gita alguna vez y lo seguimos leyendo, pero si no tuviésemos, por ejemplo, porque hay partes del Gita que no comprendemos en absoluto, ¿no? Pero si nosotros tenemos la buena fortuna de interactuar con personas que nos puedan un poco dilucidar esas partes, ¿no?, que no comprendemos, entonces vemos como, así vamos gradualmente comprendiendo. Entonces esta comprensión que gradualmente vamos desarrollando es producto de ¿qué? De la gracia y que tenemos la fortuna de que esas personas que están a un nivel superior, que tienen ya un conocimiento más profundo de esa literatura, nos la comparten, nos la transmiten, ¿no? Siguiente pregunta, dice, ¿es inadecuado asociarse íntimamente con el sexo opuesto? Entonces, respuesta de Bhaktisiddhanta dice, uno debe de eludir las actividades pecaminosas en relación al sexo opuesto. ¿De acuerdo? Dice, los sannyasis nunca deben, bajo ningún concepto, asociarse con el sexo opuesto, los que son sannyasis. Dice, incluso los que están casados no deben de indulgir en actividades excesivamente sexuales, aunque estén casados. No deben de utilizarlo como un mecanismo de gratificación. Leísteis en el Upadesambrita, ¿no? ¿Recordáis? El Upadesambrita cuando decía que uno debe de utilizar esa función sexual, ¿no?, para procrear, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si uno quiere evolucionar espiritualmente, no debe indulgir excesivamente en actividades sexuales. Aunque dice, una persona que olvida a Krishna y disfruta de este mundo material, desarrolla una atracción natural hacia la materia. Dice, es inadecuado infringir los principios de la vida o de las personas que están casadas. Hay unas restricciones para las personas que están casadas, ¿no? Pues como se explica en el Sastra, el sexo único exclusivamente para procrear, etcétera, etcétera. Dice, Mahaprabhu dijo, Asat Sanga Tyagai Vaisnava Chara Stri Sangika Sadhu Krishna Bhaktara, dice, un Vaisnava, un devoto, siempre debe eludir la asociación con las personas mundanas. ¿Por qué? Nosotros observamos el escenario, escuchamos, leemos y ¿cuál es el factor que predomina? ¿A qué nos está impeliendo esta sociedad hedonista? Estas son instrucciones del Sri Chaitanya Mahaprabhu, el gran maestro, quien es Krishna mismo, ¿no? Nos está alertando. Y aquí finaliza este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo día retomamos en la sección, ahora cambiamos también de capítulo y de sección. O sea, en la nueva sección no sección, la nueva temática habla sobre el maestro espiritual, la importancia del maestro espiritual. En la página 27, ¿de acuerdo?
Bien, y ahora vamos a finalizar con la última sección, el canto, la importancia del canto nombre. El santo nombre es el proceso de evolución para esta era de Kali Yuga, ¿de acuerdo? Entonces aquí menciona en el Sri Chaitanya Charitamrita, en el Adilila 7.74. Entonces Isvarapuri era el maestro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esta era de Kali, dice, no existe ningún otro proceso de evolución más que el canto del santo nombre, que es la esencia de todo el conocimiento védico. Dice, este es el significado o la finalidad de todo el conocimiento védico. Dice, en Kali Yuga el canto del santo nombre es el proceso de salvación más factible, más sencillo para obtener la liberación de la existencia material. O sea, no debemos de olvidar de por qué estamos practicando servicio devocional. ¿Por qué practicamos servicio devocional? Porque tenemos que salir de la prisión cósmica. Cada día, lo que siempre debemos de tener presente en nuestra vida, y para eso focalizarnos en el objetivo es, tengo que salir de esta prisión cósmica. Es muy importante tener eso presente, porque mientras no sepamos dónde estamos, no vamos a poder caminar hacia ninguna dirección, hacia la dirección adecuada, en la dirección adecuada, ni tampoco establecer el objetivo para lograr eso. Entonces dice, Chaitanya Charitamrita Antialila 20, capítulo 20, verso 8, dice, en gran júbilo, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, mi querido Sarup Damodar y Ramananda Roy, aceptar de mí que el canto de los santos nombres es el proceso más viable, más sencillo para obtener la liberación en esta era de Kali Yuga. Imaginaros, Sarup Damodar Goswami, Ramananda Roy, cuando Mahaprabhu vivía en Jagannath Puri, pasó sus últimos 18 años en Jagannath Puri, estos dos devotos eran íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, Sarup Damodar era su secretario personal y Ramananda Roy era muy, muy íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pasamos a la siguiente descripción. Dice, la práctica espiritual universal, dice universal, para la era de Kali Yuga es el canto del santo nombre. Dice, el proceso espiritual en la edad de Kali es la difusión de las glorias del santo nombre. Dice, única y exclusivamente por este propósito, el Señor descendió en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y eso era el único objetivo, por lo cual Chaitanya Mahaprabhu, quien es Krishna mismo, descendió a este planeta hace aproximadamente unos 540 años. Dice, en esta era de Kali, el sistema práctico de evolución espiritual para todos, dice para todos, para todas las almas, es el canto del santo nombre del Señor Supremo. Dice, esto fue introducido en esta era por el Señor Chaitanya. Bhakti Yoga en realidad comienza con el canto del santo nombre, confirmado por Madhvacharya en su comentario en el Mundaka Upanishad. Y él cuota este verso, o sea, él cita este verso del Narayan Samhita, dice, en Dwapara Yuga las personas adoraban al Señor Vishnu a través de los principios regulativos. Dice en el Narada Pancharatra y otros libros autorizados. Dice, pero en esta era de Kali Yuga, dice, las personas simplemente por cantar el santo nombre del Señor Supremo alcanzan la perfección. Es decir, tenemos la herramienta más poderosa que existe en el universo para evadirnos de esta prisión, que es el canto del santo nombre. Cada día nosotros tenemos esa
es la llave. O sea, el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha colocado a cada uno de nosotros en nuestras manos la llave. Mira, Yolanda, mira, Yara. Esta es la llave que os va a permitir salir de la prisión. Cantar, cantar cada día. Lo primero que tenemos que hacer los practicantes y la práctica más importante de las 9 que hay en el servicio devocional es el canto del santo nombre. ¿No? En el Narayan Sanjita se dice, por cantar el santo nombre, tú, alma condicionada, puedes obtener la liberación en esta misma existencia. Y Chaitanya Mahaprabhu nos está invitando, nos está exhortando a cada uno de nosotros a que no desperdicies esta gran oportunidad. Porque en la próxima vida no sabemos si el Señor nos va a dar una oportunidad. Ni siquiera sabemos si vamos a obtener un cuerpo humano. ¿En qué planeta? ¿En qué sistema solar? ¿En qué sistema galáctico? ¿En qué universo? Lo desconocemos todo eso. Pero ahora sí tenemos el poder del canto del Santo Nombre. ¿Por qué no focalizarnos en eso? ¿Por qué no comprometernos plenamente y sacrificarnos? Tantas cosas que hacemos cada día, que nos sacrificamos, que realmente son infructuosas, que no tienen una relevancia espiritual en nuestras vidas, que son transitorias. ¿Por qué no aceptar esta gran invitación de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el gran avatar dorado, que vino, descendió por compasión hacia todos nosotros? Jib Jago, Gaura Chandra Bole, Kotta Nitra Yao Maya Pisachira Kole, ¿no? Dice Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Despierta, despierta, despierta. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir inmerso en ese sueño de ignorancia que constantemente te impele a viajar vida tras vida en escenarios, en cuerpos, en circunstancias adversas, dolorosas? ¿Cuándo vas a despertar? Ahora es el momento, dice Mahaprabhu. Ahora es el momento. Canta el santo nombre. Entrégate en cuerpo y en alma. Esfuérzate, aunque no hay días que nos levantamos por la mañana. Estamos tan condicionados, tan abotargados espiritualmente, ¿no? Pero aún así esforcémonos. Señor, ahora en este instante, otórgame, bendíceme para que yo pueda cantar con atención. Tenemos que cantar con atención. Esforcémonos, que al final no hemos obtenido la calidad que deseamos, pero Krishna desea ver cómo nos esforzamos. ¿Por quién? ¿Para él? No. ¿Quién está derivando todo ese beneficio? Nuestra entidad espiritual. Al final, los únicos que nos vamos a beneficiar somos nosotros. Krishna no se beneficia. Al contrario, él es el benefactor supremo. Sujitan Sarva Bhutanam Bhaktaran Yagyatapasam, dicen Kirtana. Yo soy tu benefactor supremo, yo soy tu mejor amigo. Y yo soy el que controlo y que poseo y soy el propietario legítimo de todo lo que exista. Así que entrégate a mí en cuerpo y alma, canta mis nombres. Es tan bonito, ¿no? Cuando a veces el Señor nos da ese pequeño vislumbre, ¿no? Cuando uno está cantando el Mahamantra y uno siente cierto placer, ¿verdad? No sé si lo habéis experimentado. No, uno siente, oh, Señor, es como que el Señor te toca el corazón y uno siente que se derrite, uno siente ruchi. ¿Sabes qué la palabra es ruchi? Siempre un gusto, ¿no? Hay una satisfacción ahí. Eso son gracias, pequeñas gotas de gracia de Krishna. ¿Por qué? Porque él ha visto, está viendo como tú estás ahí centrado, esforzándote, intentando complacerle. De hecho, Prabhupada, en el primer canto de Srimad Bhagavatam, en un comentario, arroja esta interrogante: ¿por qué debemos de cantar el santo nombre, el Mahamantra? Hare Krishna dice: para complacer al Señor Supremo. Esa es todo el conocimiento védico, toda la argumentación filosófica, teológica, converge y se sintetiza en un solo mensaje: complacer al Señor Supremo. Y la forma de complacerle más sencilla,
al infinito es invocando sus santos nombres. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo cada día? ¿Por qué no esforzarnos? Tenemos que trabajar como asnos cada día, tantas horas. Tenemos que estar complaciendo a los jefes, que son gente degradada, gente insignificante. ¿Por qué no complacer al ser más fascinante, más poderoso y al único que realmente nos va a ayudar y que nos ayuda, de hecho, cada día? Pasa que no somos conscientes de cómo Él nos está protegiendo, nos está orientando, nos está ayudando, nos está bendiciendo. ¿Por qué no? Reflexionemos sobre esto. Y cada día sentémonos por la mañana firmemente, con la firme determinación. Krishna, aquí estoy en este instante, bendíceme, ayúdame, Señor, para concentrar. Quiero complacer. Y comenzamos. Y veremos cómo ese viaje interior con Krishna va a ser muy interesante. Una aventura diaria, si así lo deseamos. ¿Ok?